Hola, buenas tardes. Vamos a ver los dos últimos problemas del tema 7 y vamos a empezar por el problema 7.13. El enunciado del problema dice lo siguiente. En la figura se ilustra el mecanismo de tornillo de un gato mecánico. Para elevar el gato se utiliza un sistema de correa polea para girar una tuerca acoplada con un tornillo con una rosca 1,5 acme. Observe el perno en una ranura que sirve para evitar que el tornillo gire. La tuerca gira a 300 revoluciones por minuto. Determine la velocidad de elevación del gato, el par requerido y la eficiencia del gato. Bien, ahí tenemos los datos de partida y lo que se nos pide en los apartados A, B y C. Vale, podemos empezar viendo los datos que podemos conocer o saber de la rosca 1,5 acme. Bien, sabemos que n es igual a 5, n minúscula, y de aquí podemos conocer el paso. El paso, sabéis que por fórmula es la inversa de n, y también podemos obtenerlo en la propia tabla 7.9, donde nos dan los datos característicos de las roscas acme. Hacemos la operación 1 partido 5 y obtenemos un paso de 0,2 pulgadas. N sub t, sabemos que es de un hilo. Como siempre, repito, si no nos dicen nada será de un hilo. Y ya podemos calcular con la fórmula general el avance. Y el avance, como sabéis, es nt por el paso. Luego tenemos nt 1 por el paso 0,2 pulgadas. Eso nos da 0,2 pulgadas por revolución. Muy bien, también podemos ver en la tabla 7.9 donde tenemos las características de las roscas acme, podemos encontrar el diámetro nominal. Ese diámetro que nos hará falta es de, si vamos a la tabla, de 0,8726 pulgadas. Bien, pues ya con estos datos podemos empezar a resolver nuestro problema. Lo primero que nos piden es la velocidad que va a tener el tornillo. ¿Y cuál es la fórmula general para la velocidad del tornillo? La que hemos visto en problemas anteriores. La velocidad del tornillo, Vt vamos a llamarle, será igual al avance, voy a poner tor para que se sepa que es el tornillo, al avance por la velocidad angular de la tuerca. Como hemos visto el avance en el apartado anterior, 0,2 pulgadas por revolución, y la velocidad de la tuerca hemos visto que eran 300 revoluciones por minuto. Luego la velocidad del tornillo, haciendo los cálculos, nos da esta velocidad de desplazamiento 60 pulgadas minuto. Ese sería el resultado del apartado A. Bien, vamos a pasar a lo siguiente que nos pide, que es el par requerido. En este caso vamos a ver el par requerido para elevar una carga. B. Suponemos un coeficiente de fricción de 0,2. Y si vamos al tema, bueno, lo vemos después. El torsor, sí, en el propio tema podemos ver la fórmula del par para elevar la carga, y esa fórmula general es que el par o torsor, el par torsor, es la fuerza por el diámetro nominal partido 2, y todo eso por el avance más pi por el coeficiente de fricción por el diámetro nominal, partido por pi
por el diámetro menos el coeficiente de fricción por el avance. Como tenemos todos los datos, solamente tenemos que sustituir los datos en la fórmula. Hacemos eso y sabíamos que la fuerza era de 500 libras, que el diámetro nominal son 0,8726 pulgadas y todo eso partido por 2. Y todo eso hay que multiplicarlo por todo lo demás. 0,2 del avance más pi por 0,2 del coeficiente de fricción por el diámetro 0,8726 y todo eso partido por pi por el diámetro 0,8726 menos el coeficiente de fricción por el avance. Bien, una vez que lo tenemos todo colocado, procedemos a los cálculos y nos va a dar un torsor de 60,4. Hemos utilizado libras, hemos utilizado pulgadas, libras por pulgada. Ese sería el resultado del apartado B. Bien. Y por último, solo nos faltaría calcular el apartado C, que es el que nos pide la eficiencia del sistema. ¿Cómo de eficaz es esto? Si vamos al tema, como os comentaba antes, vemos que la eficiencia se calcula mediante esta fórmula, parecida a la que hemos visto para el par. Y lo que ya tenemos que tener en cuenta un dato nuevo, que es este coseno de alfa. ¿Vale? Este coseno de alfa es el ángulo de rosca incluido. Y nos da una serie de ángulos de rosca incluidos para determinados tipos de roscas. Las roscas unificadas, las métricas, las cuadradas y la que nos interesa a nosotros, que es la rosca ACME. Y nos dice que ese ángulo de rosca para rosca incluido para la rosca ACME es alfa 14,5 grados. Es el que vamos a utilizar ahora. Bien, hemos visto que alfa son 14,5 grados. Y la fórmula de la eficiencia que tenemos en el tema nos dice que se puede calcular mediante esta operación. Utilizamos el avance, el diámetro nominal, pi y de nuevo todos estos datos. Y aquí es donde aparece el ángulo de rosca incluido. Bien, si hacemos las cuentas, sustituyendo los datos de los que ya disponemos, calculamos el coseno de alfa, que sería el coseno de 14,5 grados. Si hacemos las cuentas nos da 0,24. Es decir, en tanto por ciento, el 24%. Este sería la eficacia del tornillo, un 24%. Como podéis comprobar, solo el 24% de la potencia se va a usar para elevar el peso. El 76%, que es el resto, se pierde por fricción, que ya comentábamos en apartados en teoría, que las pérdidas por fricción en sistemas de roscas y tornillos es muy elevada. Muy bien, pues vamos a pasar a ver el problema 7.14. Último del tema. Este problema, ahí tenéis la figura, y lo que nos dice es lo siguiente. El enunciado. Un dispositivo hecho para calibrar la longitud de partes se muestra en la figura. El diseño utiliza un tornillo diferencial, de modo que el giro de la perilla A, esto sería la perilla A,
desliza la tuerca D. Esto de aquí es la tuerca D. Hasta que se presiona firmemente con la pieza E. Esto es la pieza a medir. La tuerca D también tiene un apuntador que sirve para determinar la longitud de la pieza E. El objetivo es configurar el sistema de modo que un giro de la perilla A cause que la tuerca D avance 0,1 milímetros y tenemos que seleccionar las roscas B y C para llevar a cabo este requerimiento. Esta sería la rosca B y esta de aquí la rosca C. Bien, pues vamos a empezar a hacer el problema. Nos dice que la tuerca D tiene un avance de 0,1 milímetros. Y lo que buscamos son las roscas B y C. Bien, pues vamos a ver las fórmulas que tenemos que utilizar para resolver nuestro problema. Nosotros sabemos por la fórmula general de los desplazamientos que el desplazamiento, incremento de R, de la tuerca, en nuestro caso la tuerca es D, será igual a el avance de B, del tornillo B, menos el avance del tornillo C, por el desplazamiento angular del tornillo, ¿vale? En nuestro caso, el desplazamiento angular ¿de quién? De la perilla. Aquí esto para nosotros es A. Muy bien, pues vamos a hacer el cálculo. Desplazamiento de la tuerca D. ¿A qué es? Igual. A 0,1 milímetros. ¿Y cuál es el desplazamiento angular del tornillo A o de la perilla? Estos son los datos que nos dan en el enunciado del problema. Una revolución. Luego ya podemos intervenir con estos datos en la fórmula anterior. Y tenemos que los 0,1 milímetros de incremento de RD ¿a qué serán igual? A la diferencia de avances de los tornillos B y C, LB menos LC, por el incremento angular del tornillo, que es una revolución. Luego ya podemos calcular, de aquí podemos despejar LB, la diferencia del avance. ¿Y cuál será? 0,1 milímetros. Por vuelta. Bien, pues lo que tenemos que hacer es seleccionar dos roscas que tengan una diferencia en el paso igual a 0,1 milímetro. Tenemos que seleccionar dos roscas que tengan una diferencia en el paso igual a 0,1 milímetros. Y para eso, ¿qué podemos hacer? Pues por ejemplo, irnos a la tabla 7.7 de roscas métricas por ejemplo gruesa, y buscamos esos elementos. Si nos vamos a la tabla 7.7, vamos al tema y buscamos la tabla 7.7. Aquí la tenemos.
Roscas gruesas, tabla 7.7, dimensiones de roscas métricas. Y si os dais cuenta, por ejemplo, tenemos que buscar una diferencia de 0,1. Si os dais cuenta, la métrica 5 y la métrica 4 tienen una diferencia en el paso de 0,1 milímetros. Estas serían las roscas que me permiten esa diferencia de avance. Luego esta sería la solución a nuestro problema. La rosca B, seleccionamos la M5 por 0,8 y la rosca C M4 por 0,7. Y esta sería la solución de las roscas diferenciales de este problema. Muy bien, pues con este problema 7.14 hemos acabado los problemas del tema 7, elementos de unión. Muchas gracias y pasadlo bien.